Vamos a mostrar los componentes de un calefón solar FIASA. En primer lugar tenemos el soporte o marco de apoyo del equipo, los tubos colectores de vacío, que son los tubos que calientan el agua, el tanque principal o tanque de acumulación, que es donde se acumula el agua caliente, y el tanque auxiliar o de llenado por gravedad, que es el equipo que evita la presurización, que limita la presión del agua de entrada. En este lugar podemos ver que está conectado el venteo del tanque principal para evitar presurizaciones, y también es necesario colocar un venteo al tanque auxiliar que va conectado en esta salida en donde está señalizada con una arandela de color rojo. En la parte inferior derecha del tanque hay una entrada opcional de agua fría que no se utiliza, señalizada con una arandela de color azul, que va cerrada con una tapa. Y ahora vamos a ver de la parte posterior a donde se conecta la entrada de agua fría. La entrada de agua fría se realiza a través del tanque auxiliar desde su parte posterior en este terminal que estamos mostrando. La salida de agua caliente se lleva a cabo desde la parte inferior del tanque. Aquí hay un pescador, un captor que hace que la toma de agua se realice desde la parte superior del tanque para que salga siempre agua caliente como cualquier termotanque. Está señalizada con una arandela roja. Y vamos a ver ahora en el otro extremo del tanque una salida señalizada con una arandela roja, que es una salida opcional de agua caliente que tampoco se utiliza, que debe ir cerrada con una tapa. Hay un accesorio que es un controlador que permite hacer aportes de calor en días nublados o de lluvia o de muy baja temperatura, que lo vamos a explicar juntamente con la conexión de otros accesorios. Vamos a mostrar qué precaución hay que tener presente para evitar daños en las salidas o entradas de agua del calefón al momento de conectar la tubería. Cada una de las cañerías de entrada o salida está conformada con una unión no soldada, y aún en el caso que fuera soldada hay que hacer lo mismo. Está fija con un O-ring al tanque. Entonces esto tiene una muesca en donde entra una llave de 19 milímetros y de este modo, fijándola con la llave de 9 milímetros al momento de conectar la tubería, debe sujetarse firmemente para evitar el esfuerzo de giro, el esfuerzo de torsión que puede llegar a dañar la unión. Esto es esencial para que la unión quede bien armada y suele ser la principal causa de pérdidas por giro, por un esfuerzo de giro extremo que al no estar sujetado por la llave rompe la unión. Vamos a mostrar cómo se instalan los tubos de vacío en el calefón solar FIASA. Una vez armado el soporte y el tanque, lo primero que hay que hacer es tomar esta cazoleta o base de apoyo y colocarla en el soporte inferior. Luego debe tomarse el tubo de vacío y colocar el O-ring de protección externa. Conviene siempre mojar o lubricar con algún lubricante siliconado o eventualmente con un poco de detergente la parte del tubo que va inserto en el tanque. Hay que presentar el tubo, nos vamos a encontrar con la resistencia del O-ring interno y con un movimiento de giro vamos haciendo presión hasta que libre la parte inferior del tubo. Una vez que libre la parte inferior del tubo, lo que hacemos es bajarla hasta que quede bien apoyado y luego corremos el O-ring de cierre y listo el tema.
Vamos a mostrar cómo se instala el controlador de temperatura del calefón solar FIASA. Este es el controlador propiamente dicho y se complementa con un sensor de temperatura que va conectado en esta bornera. En estos otros bornes va conectada la salida de la resistencia calefactora y en los tres primeros, mirados desde la derecha, la conexión a 220 volts de alimentación. Una vez instalado este equipo, fijado a la pared y cerca de un tomacorriente en 220 volts para poder acceder a la alimentación, hay que proceder a conectar los elementos que ya están incorporados en el tanque, que son los siguientes. Mirando el equipo desde la parte posterior, vamos a encontrarnos al lado de la salida de agua caliente del equipo con una tapa que hay que quitar, en donde vamos a acceder a una vaina de acero inoxidable que ya viene conectada en el tanque, y en ese lugar vamos a introducir el sensor y lo vamos a ajustar con el prensacables para que quede bien fijo. En el extremo izquierdo del calefón, mirado de frente y sacando esta tapa, vamos a encontrar la bornera de la resistencia calefactora que ya viene incorporada al equipo. Todo lo que tenemos que hacer es conectar en estos tres bornes y con la polaridad que aquí se indica el cable de potencia que viene del controlador. De este modo ya quedarán conectados tanto el sensor como la resistencia calefactora y hay que programarlo de acuerdo a instrucciones de manual. Vamos a indicar cómo se instala el tanque de llenado por gravedad, que es el tanque auxiliar de llenado, para evitar presurizaciones en el tanque principal y limitar la presión de entrada. La entrada de agua fría viene provista de un captor que llega hasta el fondo del tanque para que no se mezcle el agua fría con el agua caliente. Hay que quitar este captor, tomar el tanque, enroscar adecuadamente y bueno, obviamente no lo voy a hacer ahora, pero fijando con una llave, con esfuerzo, el tanque al tubo. Antes de colocar el tubo hay que presentar este adaptador de forma para que quede bien asentada la parte plana del tanque auxiliar con la forma curva del tanque principal. Hay que volver a posicionar el tubo y girarlo para que quede fijo con la rosca interior de este modo. Luego de fijado hay que ajustar las tuercas para que el tanque quede firme y nos van a quedar ahora dos caños en el tanque de llenado auxiliar. En el que tiene la arandela roja hay que instalar el venteo y en el que tiene el terminal de bronce hay que ubicar la entrada de agua fría.